los ciclos político-electorales en Estados Unidos cada 2 años, es decir, cada 4 años una presidencial, cada 2 años una elección intermedia legislativa. No es raro que apenas estemos saliendo de un proceso electoral en Estados Unidos cuando ya estamos hablando, especulando, proyectando lo que ocurrirá en el siguiente, y pues ya estamos en pleno proceso aquí en Washington y Estados Unidos. Apenas se empieza a sentar todo lo que ocurrió en la campaña presidencial del año pasado. La administración Biden pues va en su noveno mes de gestión, y ya todo Washington, todo el país, todos los analistas especulando sobre lo que pasará el próximo año en las elecciones intermedias de noviembre para renovar toda la Cámara de Representantes y una tercera parte del Senado. Pero camino a las elecciones intermedias del próximo año hay una primera aduana, y esa primera aduana ya está a la vuelta de la esquina: la elección para el gobernador del estado de Virginia, aquí al lado de Washington, que se renueva ahora este noviembre, es decir, dos semanas, el 2 de noviembre. ¿Y por qué es importante? Primero, porque Virginia, hasta hace 2 o 3 ciclos políticos electorales presidenciales, había sido un estado republicano, un estado que incluso era bisagra, un estado clave en el colegio electoral, y a raíz de los cambios sociodemográficos, sociales, demográficos en el estado, Virginia en los últimos 3 ciclos electorales se ha decantado ya de manera importante hacia el Partido Demócrata, en gran parte también por un influjo de voto hispano de otras partes del país, sobre todo, por ejemplo, Arizona, Georgia, Carolina del Norte, que, como recordarán muchos de ustedes, en su momento, por ahí del 2010-2011, buscaron instrumentar políticas poco amables con los migrantes, sobre todo los migrantes de origen hispano. Pero desde hace ya 3 ciclos políticos electorales, Virginia, un estado que era republicano, un estado que incluso llegó a ser un estado bisagra clave, ya es un estado azul en el colegio electoral. Joe Biden lo ganó por 10 puntos porcentuales este pasado noviembre, y no solo eso, la política local también se ha transformado, es decir, han tenido gobernadores demócratas ya por 3 periodos consecutivos, y el último gran asalto a las estructuras de poder en Virginia en las elecciones del año pasado, la Asamblea Estatal de Virginia completamente controlada por el Partido Demócrata. Pero ahora las cosas están poniendo bien interesantes. Primero porque Terry McAuliffe, el candidato demócrata para la gobernatura, ya ex gobernador, es decir, es alguien que ya fue gobernador del estado durante el primer periodo de gobierno del presidente Obama, busca repetir, es decir, busca regresar a la gobernatura estatal después de haber dejado pasar un periodo a cargo de otro gobernador demócrata, y está compitiendo con un hombre de negocios republicano, Glenn Youngkin, y pues la contienda se ha cerrado. Es decir, un estado que, como decía Biden, ganó por 10 puntos. En este momento está Terry McAuliffe, el candidato demócrata y ex gobernador del estado, solo 2.5 puntos porcentuales por arriba del contendiente republicano, al grado que en las próximas semanas, es decir, de aquí al 2 de noviembre, estarán haciendo campaña en Virginia de la mano de Terry McAuliffe, el expresidente Barack Obama, que por cierto no tiene una particular cercanía con el exgobernador, la esposa del presidente Biden, la líder del Congreso Nancy Pelosi, la alcaldesa de Atlanta, una de las grandes movilizadoras del voto afroamericano, la ex contendiente a la gobernatura de Georgia, Stacey Abrams, que fue clave en movilizar al voto afroamericano para darle Georgia al presidente Biden en las elecciones presidenciales del año pasado, y el propio Biden. Todas estas grandes luminarias del Partido Demócrata estarán haciendo campaña en el transcurso de las siguientes 2 semanas en Virginia de la mano del candidato demócrata. Y es que, de alguna manera, Virginia se ha convertido en una especie de expresión de la política nacional. Generalmente aquí las elecciones locales, estatales, tienen un componente muy particular que no siempre, digamos, espejea el debate político nacional. Hoy Virginia refleja todos los cismas, todas las fallas tectónicas ideológicas, es decir, los temas de política
social, política identitaria, los temas de discriminación racial, todas las revisiones a la currícula de las escuelas, evidentemente el tema de la pandemia. Y quizá aquí los demócratas se durmieron un poco en los laureles viendo los números con los que ganaron el año pasado en la presidencial, el estado en el colegio electoral, el hecho que controlaron por primera vez en la historia la asamblea estatal, y quizá no están leyendo cómo, sobre todo, primero los votantes independientes del estado de Virginia, que han sido muy importantes en ir inclinando al estado a favor del Partido Demócrata, quizá pues al ver a un ex gobernador volver a competir, digamos, choca con este sentimiento de rechazo a la política de más de lo mismo. Por el otro lado, quizá también algunas de las fisuras que están viendo con respecto a estos nuevos brotes de la pandemia, cómo está agotando a muchos sectores de la sociedad. Todo esto está aflorando en Virginia, y si los republicanos lograsen arrebatarle al Partido Demócrata la gobernatura de Virginia el próximo 2 de noviembre, va a ser un campanazo, va a ser un gran hito para el Partido Republicano, y va a ser visto seguramente como una especie de aviso, de baremo de lo que puede ocurrir en las elecciones intermedias del próximo año, porque además una derrota aquí en Virginia pues va a ser vista como un referéndum de alguna manera de la gestión hasta el momento del Partido Demócrata en el Congreso y del presidente Biden, del propio presidente Biden. Y además también es muy importante porque el próximo año, junto con las elecciones legislativas para el Congreso, habrá 3 gobernaturas en contienda que son esenciales para el futuro político del país y ciertamente para las aspiraciones demócratas. Michigan, Wisconsin y Pensilvania, esos 3 grandes estados de los que hemos hablado, de los que hablamos de manera extensiva durante la campaña presidencial del año pasado, por ser estos grandes estados bisagra que definieron la elección presidencial. Los 3 estados van a renovar a gobernadores. Son 3 estados hoy controlados por el Partido Demócrata. El gobernador es demócrata, pero las asambleas estatales de los 3 estados están controladas por el Partido Republicano. Y aquí es donde el Partido Republicano, a través de las asambleas estatales, está buscando rediseñar las reglas de las elecciones, el método de votación, los distritos electorales, es decir, la patraña de la gran mentira del fraude electoral, donde está viva y coleando, además con Trump y con sus acólitos, es precisamente en estas asambleas estatales. Y si Virginia se decanta por el Partido Republicano ahora en 2 semanas, podría generar un efecto dominó para estas 3 grandes gobernaturas en juego el próximo año en las elecciones intermedias. Entonces, por lo tanto, se darán ustedes cuenta que lo que ocurra en Virginia en 2 semanas no solo puede impactar qué ocurra con el control del Senado y la Cámara de Representantes el próximo año en las elecciones intermedias, recordándoles que en el Senado están 50-50 y que es la vicepresidenta la que le da la mayoría al Partido Demócrata. En la Cámara de Representantes una ventaja de los demócratas de solamente 8 escaños, la ventaja más estrecha que ha tenido el Partido Demócrata en la Cámara de Representantes cuando ha sido la mayoría desde la Guerra Civil, y tomando en cuenta que históricamente toda elección intermedia en Estados Unidos implica una pérdida de escaños para el partido en el poder en la Casa Blanca. Entonces, pues, con estos márgenes, bien complicado, pero no solo está en juego la Cámara, sino precisamente este muro de contención demócrata en esas 3 gobernaturas clave, 3 estados que van a ser claves otra vez en la siguiente elección presidencial. Y si alguno de esos o varios de esos 3 estados, inspirados por lo que ocurre en Virginia el 2 de noviembre, también se decantasen por el Partido Republicano, podría complicarse enormemente no solo la ruta de reelección del Partido Demócrata en el 2024 para la Casa Blanca, sino también la propia viabilidad y fortaleza de la democracia estadounidense, con un presidente Trump y con un Partido Republicano que básicamente está usando la patraña de la elección fraudulenta del 2020 como la prueba del ácido para medir quiénes son los verdaderos exponentes y abanderados del Partido Republicano.
Por lo tanto, todos los ojos estarán puestos sobre Virginia y aquí les estaremos contando lo que ocurra y cómo se vayan derivando las secuelas de esta elección muy importante que tenemos en 2 semanas aquí del otro lado del río de Washington, D.C.